Después tenemos el dominio, un nombre alternativo para un tipo de base de datos que se le define mediante la declaración de creación de un dominio RDM SQL. Durabilidad. Es la propiedad de una transacción en la que el gestor de base de datos garantiza que todas las transacciones comprometidas sobrevivan a cualquier tipo de falla del sistema. DDL dinámico. La capacidad de cambiar la definición de una base de datos, es decir, su esquema, después de que los datos se hayan almacenado en la base de datos sin tener que desconectar la base de datos o reestructurar sus archivos. Computación de brote. La informática de borde, se refiere a la infraestructura informática en el borde de la red, cerca de las fuentes de datos. La informática de borde reduce el ancho de banda de comunicaciones necesario entre los sensores y el centro de datos. JSON. Una representación de datos ofrecida como una alternativa más compacta, pero aún legible por los humanos para XML. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation y se utiliza con frecuencia en web, en la nube, aplicaciones en la nube, y está basada en eso. Metadatos. Datos sobre datos. En un contexto de DBMS, los datos almacenados en columnas de una tabla tienen ciertos atributos como el tipo, el largo, la descripción u otras características que permitan al gestor de base de datos procesar los datos de manera significativa o que permita a los usuarios que comprendan mejor. Muy bien, con esto terminamos con la metodología, con la terminología. Ahora vamos a revisar las ventajas de utilizar los gestores de base de datos. Bueno, se entiende por gestor de base de datos como los sistemas de gestión de datos. Hay varias ventajas usando este sistema, que son estructuración de datos, control de autorización, velocidad de proceso, desarrollo modular, la función de hacer backups, o sea, respaldos. Realmente los gestores es un software de computadora que gestiona la organización y acceso a la información en la base de datos. Permite que una gran cantidad de datos sean almacenados de la manera más eficiente posible. Estos datos son almacenados en listas de información independiente. Se pueden añadir trozos de datos en cualquier momento. Las relaciones entre las partes de los datos que van poniendo son definidas por el gestor y pueden ser modificadas sin afectar a los datos. Para poner un ejemplo, una sencilla base de datos que trata sobre automóviles tiene 3 tablas: el nombre del coche, el tamaño del motor y la capacidad de pasajeros. Se puede crear reportes y peticiones para acceder a estas tablas y enlazarlas todas juntas en una manera lógica. En unos meses se puede añadir otra tabla hablando, por ejemplo, de la seguridad del coche. Estas tablas pueden ser añadidas de forma independiente, sin impactar los reportes, ya que han sido creados. El sistema de gestión puede ser programado para que haga diferentes reportes o peticiones para acceder a los datos específicos. Es muy común tener distintos niveles de acceso en uno de estos sistemas. Los gestores hacen que sea muy fácil su manejo. Tenemos un superusuario y usuarios comunes. El acceso puede ser definido en el nivel de las tablas de datos. Si el usuario no tiene acceso a una tabla específica, no puede hacer funcionar ninguna petición que usa datos de esta tabla. El control a este nivel es fácil de mantener y se puede dar acceso de una forma bastante flexible. La velocidad del proceso y la respuesta de un sistema de computadora es mucho mejor con los gestores de bases de datos, que con otros programas que existen. Algunas funciones, como contar, sumar, calcular, son hechas a un nivel de gestor,
Las actualizaciones, reportes y almacenamiento de información son realizados a un nivel de sistema. Cada sección del sistema puede volver a ser usado, puede volver a usar código de otra sección o módulo existente. Por ejemplo, los datos de inventario pueden ser almacenados y mantenidos en módulos totalmente separados de los datos de ventas. Sin embargo, las peticiones pueden ser escritas para combinar información de estos dos módulos sin necesidad de cambiar la estructura de los datos. Esto asume que ambos módulos están en el mismo sistema de gestión de base de datos. Por ejemplo, tenemos el módulo de ventas que puede combinar información o puedes usar información con el almacén. Los sistemas de base de datos proveen de una arquitectura separada para los datos y la lógica de programación. Esta separación permite al gestor de base de datos hacer un respaldo solo de los datos en un disco duro y la programación en otro. Si el hardware falla para alguno de los sistemas, es posible redireccionar el servidor del programa para utilizar los datos del respaldo y viceversa.